La vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, sorprendió este fin de semana con un delicado anuncio a solo horas del inicio de la campaña presidencial de cara a las elecciones de febrero. Pese a la suspensión en su contra por supuesto abandono de cargo, dijo que asumirá la presidencia que ostenta el mandatario Daniel Noboa mientras él busca la reelección a partir de este domingo, cuando inician las campañas. Tras la declaración, el gobierno ecuatoriano designó a una nueva vicepresidenta. Me dirijo a ustedes para anunciar que el 5 de enero del 2025 asumiré la presidencia constitucional de la República del Ecuador. Fue con este video que Verónica Abad confirmó que mantiene su convicción de gobernar el país de forma temporal hasta que dure la campaña electoral. Las declaraciones llegan en medio de una constante pugna entre Abad y Daniel Noboa, y tras nuevamente designarse a una nueva vicepresidenta del Ecuador. Pese a esto, la vicepresidenta electa en las urnas, a diferencia de otros momentos, en esta vez, con un tono pausado y ligero, expresó que debe atender esta responsabilidad a fin de dar continuidad a la gestión ejecutiva, aunque para aquello reconoció que necesitará del apoyo de los poderes del Estado. A las Fuerzas Armadas es su obligación constitucional ineludible la protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. Pero no fue lo único solicitado, también pidió confianza en su administración, que aseguró será de paz y serenidad. Abad, en este video de más de 6 minutos, también hizo un llamado a los vocales del Consejo Nacional Electoral para que implementen todas las acciones necesarias a fin de garantizar la absoluta transparencia que exige el proceso electoral. Astrid Singre, Teleamazonas. Las Fuerzas Armadas de Ecuador hicieron caso omiso al video publicado por la vicepresidenta para que la apoyen como presidenta encargada. Dijeron que les corresponde acatar las disposiciones del mandatario Daniel Noboa. Por lo tanto, no siendo las Fuerzas Armadas deliberantes, nos corresponde acatar las disposiciones del presidente constitucional de la República en funciones, Daniel Noboa Asín, y cumplir con nuestra misión con estricta sujeción al poder civil y la Constitución, conforme el artículo 159 de la Constitución de la República. Después del polémico anuncio en el que Abad pidió a la comunidad internacional actuar contra lo que llamó como cualquier eventual intento golpista, el Palacio de Carondelet en Quito permanece fuertemente resguardado por uniformados de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas ecuatorianas. Seguidores del presidente Daniel Noboa se concentran en la Plaza Grande frente a la sede de gobierno. Así amanecieron los alrededores del Palacio de Carondelet en el centro histórico de Quito. Completamente vallados, un total de 9 intersecciones fueron cerradas y vigiladas tanto por agentes metropolitanos de tránsito, así como Policía Nacional. Además, grupos militares se ubicaron en las inmediaciones de la sede de la función ejecutiva. Y es que al mediodía de este domingo 5 de enero se anunció una concentración en respaldo al presidente Daniel Noboa, quien saldría al balcón para saludar. ¡Una sola vuelta! Con banderas, pancartas, bocinas y hasta imágenes que representan al presidente, los ciudadanos uno a uno iban llegando. Me he convocado aquí porque soy una ecuatoriana que ama profundamente a su país. El pueblo ecuatoriano, la gran mayoría, estamos cansados de ver que la clase política está destruyendo al Ecuador. Hago un llamado a todas y cada una de las tiendas políticas para que defendamos de esto. Estos son los colores de la bandera de todos los ecuatorianos. Después de varios minutos de espera, lograron ingresar a la Plaza Grande, pero antes fueron requisados. Hasta acá también llegaron delegaciones de otras provincias como Tungurahua y Santo Domingo. Yo no tengo hijos, yo no tengo nietos. Estoy aquí porque quiero que el día de mañana yo pueda salir en paz a la calle. Y vengo acá porque vengo a defenderle a nuestro presidente de la República. Y espero que con la bendición del Señor el país despierte. Venimos a apoyar al presidente Noboa porque necesitamos que se libre de esa asamblea de corruptos, de tuberas, de gente que no nos representa. Y hasta tuvieron que pasar por portones de seguridad. Ya frente al Palacio de Carondelet presentaron su apoyo al mandatario y a las fuerzas del orden.
Defendí la patria en 1995 en el conflicto bélico del Cenepa, en donde dejamos lágrimas, sudor y sangre por ver esta patria libre y soberana. Venimos a apoyar el apoyo total al señor presidente Daniel Noboa. Se espera que una vez finalizado el encuentro, parta una caravana desde la calle Chile hasta el Coliseo María Augusta en el sector de Solanda, al sur de Quito, lugar donde serán presentados María José Pinto, aspirante a la vicepresidencia, y candidatos por Pichincha de la lista ADN. En Ecuador saludamos a Esteban Ron, abogado constitucionalista y máster en democracia y gobierno. Gracias por acompañarnos, Esteban. ¿Quién manda hoy por hoy en el Ecuador? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por la invitación, honrado con la misma. Bueno, sí, el presidente Noboa sigue siendo el presidente de la República, Verónica Abad sigue siendo la vicepresidenta de la República. El día de ayer la Asamblea tomó decisiones respecto de las licencias sin remuneración solo de los asambleístas que efectivamente se encontraban en esta disyuntiva, pero no hizo ningún tipo de resolución en cuanto a la situación de Daniel Noboa o Verónica Abad. Bien lo señalaban ustedes en el reportaje de entrada que Verónica Abad realizó un llamado a las Fuerzas Armadas y a otras funciones estatales a que ayuden, en este caso democráticamente, a que ella asuma la posesión de presidenta de la República. Sin embargo, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Función de Transparencia y Control Social, Procuraduría General del Estado y la función judicial han hecho ciertos comunicados en los cuales no hacen un respaldo efusivo al presidente de la República, porque obviamente no pueden hacer más estando en campaña, sino que hablan del respeto al orden constitucional y en este caso al sistema jurídico ecuatoriano, lo que incluye el decreto ejecutivo en el cual tiene la designación de Verónica Abad como consejera económica para la misión diplomática de Ecuador en Turquía. Las Fuerzas Armadas hacen caso omiso al video de Verónica Abad en el que pedía al sistema interamericano actuar ante cualquier eventual golpe de Estado, decía ella. ¿El sistema interamericano tiene algo que hacer aquí o absolutamente nada? El sistema interamericano de derechos humanos podría actuar siempre y cuando, a pedido de parte, se soliciten unas medidas cautelares. Sí, Verónica Abad no ha hecho utilización de este mecanismo internacional, menos aún ha hecho una solicitud de carácter personal o estatal de medidas cautelares. No se puede realizar nada. Yo creo que en este caso el discurso de Verónica Abad más que nada tenía un componente altamente político sobre la especulación de lo que podía haber realizado ayer la Asamblea, cuando esta, en una primera instancia y de acuerdo a las especulaciones que el propio gobierno señaló a través del ministro del Interior, pretendían licenciar a Daniel Noboa ante su no pedido de licencia sin remuneración, ahora que hemos empezado la campaña electoral en el Ecuador. Aquí hay algunos que dicen que la Constitución le dicta al presidente que debe apartarse, solicitar una licencia para poder hacer campaña en forma en sus aspiraciones reeleccionistas. Sin embargo, hay una discusión sobre si efectivamente eso lo contempla la Constitución, porque después vino una interpretación de la Corte Constitucional. ¿Está o no forzado Daniel Noboa a pedir licencia? Muchos esperaban que lo hiciera hoy. Sí, es una obligación, y hay que señalarlo, de carácter legal. Esto está recogido para mayor relevancia en el Código de la Democracia, que es la ley que en Ecuador rige el sistema de organizaciones políticas y las elecciones. Este artículo 93 señala que los servidores públicos que opten por una reelección inmediata deben hacer uso, y esas son las palabras textuales, deben hacer uso de la licencia sin sueldo o sin remuneración mientras dure el periodo de campaña que ha empezado el día de hoy en Ecuador. Sin embargo, la teoría que en este caso tiene el presidente Noboa, el ministro del Interior, el ministro de Gobierno y otros servidores públicos, así como colegas que se dedican al análisis político y constitucional, han señalado que hay una sentencia interpretativa del año 2010, sentencia interpretativa que ya es parte de la Constitución, es parte del bloque de constitucionalidad, el artículo 148 de la Constitución ecuatoriana, que regula el ámbito de la muerte cruzada. Es decir, ¿qué pasa cuando el presidente de la
República llama elecciones anticipadas. ¿Qué ha dicho esta sentencia? Establece 3 reglas, pero más que nada, el problema jurídico que resolvió esta sentencia y que es lo que nos dice es el cómputo del número de las elecciones. No tiene que ver con la cualificación o calificación de si un proceso electoral es o no es reelección. Se entiende que cuando se postula para la misma dignidad, cualquier persona, hablamos de una reelección y en este caso se subsume la conducta a lo que establece el artículo 93 del Código de Democracia, que hace obligatorio que se pida la licencia sin remuneración. La tesis de gobierno señala que esta sentencia, al decir que no se trata de una reelección, no tendría que pedir la licencia sin remuneración, y esa es la discusión en la cual nos encontramos. Obviamente, con un trasfondo. Daniel Noboa no quiere que opere la subrogación vicepresidencial automática en Verónica Abad. Claro, por todos estos líos que han tenido, una funcionaria que además lo ha desafiado abiertamente, que lo ha denunciado incluso por violencia política de género. ¿Quién queda en la vicepresidencia? Porque pues han sido varios los decretos que ha emitido el gobierno en esa relación. Primero había nombrado a Sarija Moya, pero por quebrantos de salud no pudo asumir. Luego, en las últimas horas, nombra a Cynthia Gelibert Mora. Sin embargo, Verónica Abad también ha recurrido a acciones constitucionales para impedirlo. Sí, a ver, ¿qué es lo que ha sucedido respecto del estatus de la vicepresidencia? La vicepresidenta de la República es Verónica Abad, elegida por voto popular. Sin embargo, después de la designación de ella como consejera económica en la misión diplomática de Ecuador en Turquía, y con ese deadline que tuvo para presentarse y que no lo hizo hasta el 27 de diciembre del año 2024 en la Embajada de Ecuador en Turquía, ella ha solicitado vacaciones. Sí, ha solicitado o ha dicho, mejor, que hará uso de sus vacaciones. Sin embargo, existe, y hay que señalarlo siempre con la mayor objetividad, una omisión, en este caso de Verónica Abad, al no haber notificado a la Asamblea Nacional respecto de este uso de vacaciones, ¿sí? Lo cual configuraría, en este caso, una ausencia temporal de ella. Gobierno lo que ha hecho es, sobre la base de este anuncio personal de que Verónica Abad se encuentra en un periodo de vacaciones, ha nombrado a la doctora Gelibert Mora, quien era la secretaria de la Administración Pública y ha encargado la vicepresidencia. Nuestra Constitución en Ecuador establece que en el caso de ausencia temporal del vicepresidente o vicepresidenta, el presidente de la República podría encargar a uno de los miembros de su staff ministerial la vicepresidencia de la República. Sin embargo, en este caso se entendería que esta tercera vicepresidenta que estamos teniendo en el Ecuador después de Abad y después de Zaira Moya, estaría en funciones únicamente si es que se consideraría que Verónica Abad se encuentra en esta ausencia temporal, pero la Asamblea Nacional, y eso hay que señalarlo claramente, no se ha pronunciado sobre esto. Es la Asamblea Nacional la que tenía que pronunciarse y obviamente cabe señalar que Verónica Abad, en algún tema de cálculo político, no ha notificado a la Asamblea Nacional sobre su pedido de vacaciones. Esteban Ron, constitucionalista, nos acompañaba desde Quito aclarando, por supuesto, toda esta polémica alrededor de la figura de la vicepresidencia a puertas de estas elecciones en febrero. Esteban, gracias por haber estado con nosotros.